Hola, ¿cómo están? Recién les mandé una pequeña actividad donde teníamos que identificar en qué país se hablaba, ¿no? Esos diálogos que le mandé, ese globo de diálogo, ¿no? Decía, oye, cuate, no seas turro, pinche cabrón, qué onda, güey, ¿no? Si se hablaba en México, en España o en Argentina, ¿sí? Bueno, recibí sus respuestas y ustedes habrán notado que si bien hablamos castellano, ¿sí? O el español, en cada variedad, sí, tiene un acento particular, tiene una forma distinta de nombrar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? Porque hay condicionantes del circuito de la comunicación. Si bien estos 6 elementos son importantes para que la comunicación sea posible, no siempre están así. Vieron que hasta ahora nombramos 6 circuitos, 6 elementos componentes del circuito de la comunicación, pero vimos que una comunicación no era lineal de un emisor a un receptor. Podía ser colectiva, ¿sí? No precisamente era individual, sino que podía ser colectiva. Eh, muchos, muchos emisores se dirigían a muchos receptores o un receptor a muchos emisores y viceversa, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta también que hay condicionantes del circuito de la comunicación, ¿sí? Hay factores que corresponden a los hablantes, ¿sí? Depende de cada hablante. Y hay factores que dependen del contexto de producción, de la emisión del mensaje, del lugar donde se habla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablamos con un mexicano, ¿no? Y le decimos, no seas turro, probablemente no entienda qué le queremos decir, ¿no? Con eso de turro, ¿sí? Pero entonces ahí estamos condicionados, ¿sí? En nuestro mensaje, en lo que estamos emitiendo, ¿sí? Si bien habla español, probablemente no nos entienda qué le queremos decir con esto de turro, ¿no? Puse ese ejemplo porque estaba ahí en lo que le mandé, ¿sí? Entonces, en los hablantes, ¿sí? Los condicionantes dependen del idiolecto. Ahora en un ratito les explico qué es el idiolecto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto, que son los factores condicionantes del circuito de la comunicación, ¿sí? El idiolecto de cada uno de los participantes. Ahora van a ver qué significa, ¿sí? Después, el participante, ¿sí? El hablante, también está condicionado por la competencia cultural que trae, ¿sí? Esto tiene que ver con los conocimientos generales del mundo, ¿sí? De la sociedad en la que está, lo que sabe de política, lo que sabe de deportes, de espectáculo, ¿sí? Por ejemplo, no le vamos a venir a hablar a un nene de 6 años del comunismo, no sé, del fascismo, ¿sí? Porque no entiende lo que le estamos diciendo, ¿sí? Ahí hay un condicionante en el circuito de la comunicación que tiene que ver con, corresponde al condicionante del hablante, ¿sí? Lo bueno de grabar el video es que lo pueden ver muchas veces por si no entienden, ¿no? Entonces también tiene que ver, ¿sí? Con el condicionante del hablante, el estado de ánimo de cada uno, cómo se siente, qué dice, qué quiere decir, qué no quiere decir, ¿sí? Y la capacidad de entender también lo paralingüístico. ¿Qué es lo paralingüístico? Lo que está fuera del habla, ¿sí? Los gestos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ahí si vemos a alguien cabizbajo, con cara triste, ¿sí? Directamente nos damos cuenta qué les pasa sin hablar, sin preguntarle. Podemos imaginar lo que le puede llegar a pasar sin preguntarle qué es lo que le pasa, ¿sí? Nos damos cuenta, eso es paralingüístico, es un gesto, está fuera de lo lingüístico, ¿sí? Y después hay factores que corresponden al condicionamiento en el contexto, ¿sí? Que es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la situación comunicativa, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, en la facultad, va a haber un lenguaje diferente, ¿sí? Si estoy con los chicos del barrio, jugando a la pelota, lo que sea, hay una comunicación distinta a lo que es un lenguaje en la facultad, ¿sí? Un lenguaje más formal y un lenguaje más informal que es con los amigos del barrio, ¿sí? Y entonces estos factores, ¿sí? Pueden facilitar o dificultar el circuito de la comunicación, depende de lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo ahora, ¿no? Este circuito de la comunicación es de
de un lingüista, ¿sí? Que se llama Roman Jakobson. Yo les digo, Jakobson es el lingüista que dijo esto, que dijo lo otro. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es un lingüista? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces tenemos que empezar de a poco, porque tenemos este condicionamiento, ¿sí? Tenemos que transmitir un conocimiento a alguien que necesita adquirirlo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un condicionante. Y tiene que ver con el contexto también, ¿sí? Yo no hablaría, por ejemplo, lo mismo con otro profesor de lengua, que lo que hablaría, no sé, con una compañera de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Porque probablemente no me entendería y no sabría de lo que le estoy hablando, ¿sí? Ahí tenemos un condicionante, depende del contexto, ¿sí? Entonces, ¿vieron que les nombré la palabra esta idiolecto? ¿Sí? Que es un condicionante del hablante. En nuestra lengua varía según el lugar en el que se usa, ¿sí? Varía, ya dijimos, ya vimos el ejemplo de un mexicano, ¿no? Si bien hablan castellano, hablan español, no lo hablan igual, no emplean los mismos términos que los que lo empleamos, no, como los empleamos nosotros, ¿sí? Entonces, tiene que ver esto con la conformación de la identidad del hablante, ¿sí? Y estas variedades se llaman lingüísticas, ¿sí? Son variedades lingüísticas. Yo les voy a mostrar, ahora les comparto la pantalla y les muestro el cuadrito que les armé, ¿sí? Esperen, ahí está. Dijimos entonces que el idiolecto era un condicionante del hablante. Pero bueno, acá abajo ahora ya se los explico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, vamos a buscar esto, ¿sí? Las variedades lingüísticas son lo que conforma la identidad de cada hablante, ¿sí? O si bien todos, como les dije antes, si bien todos hablamos español o castellano, hay distintas variedades, ¿sí? Lingüísticas. No todos hablamos igual porque estos factores, ¿sí? Que componen el circuito de la comunicación están condicionados, ya dijimos, por el hablante, ¿sí? Por la competencia del hablante, ¿sí? Dijimos esto que era lo social, lo cultural, ¿sí? Y el contexto de producción del mensaje, ¿sí? Entonces, tenemos distintas variedades lingüísticas que nos condicionan, ¿sí? Yo les voy a mandar ahora el documento con todo esto escrito, ¿sí? La idea es que miren el video cuantas veces les sea necesario, que si no entienden me pregunten por WhatsApp, ¿sí? Siempre recuerden que la clase va a terminar con una actividad breve, ¿sí? Que es la forma de evaluarlo yo y la forma de ver que están del otro lado, que me están escuchando, que me están prestando atención, que no estoy grabando estos videos al Pepe, digamos, ¿no? Que ustedes están del otro lado y que, bueno, yo estoy trabajando así, todo el día me lleva a preparar la clase, ¿sí? Armar la clase, armarles la actividad, el video y después armarles el documento para mandarlo, ¿sí? Para mí sería más fácil estar en el aula o darlo por Zoom, pero bueno, es la forma que estamos buscando, ¿sí? Pero necesito que estén del otro lado, que me escuchen, ¿sí? Entonces, ahora van a ver que yo les voy a mandar el documento también. Lo bueno de esto es que el video queda ahí en YouTube y lo miran cuantas veces sea necesario. Eso es lo bueno, ¿sí? Si no entienden algo me preguntan por WhatsApp, ¿sí? Entonces dijimos que había variedades lingüísticas que condicionaban el circuito de la comunicación, ¿no? Que nos condiciona a nosotros como hablantes y que condiciona también, depende del lugar donde estamos, ¿no? Hay una variedad que se llama cronolecto, ¿sí? Piensen en la palabra crono, ¿sí? Cuando pensamos en la palabra cronómetro, pensamos en la palabra cronómetro, cronología, ¿sí? Esto tiene que ver con el tiempo, ¿sí? La palabra cronos deriva del griego, ¿sí? Tiempo, ¿sí? Por eso todo lo relacionado al tiempo está asociado a esta palabra, cronograma, cronología, cronómetro, ¿sí? Tiene que ver todo con el tiempo. Entonces, a ver si puedo encontrar para dibujar. Espérenme un cachito. Creo que era este. Sí. Tenemos acá el cronolecto, ¿no? No, este no es para dibujar tampoco. Bueno, no lo puedo dibujar ahora como la otra vez.
tenemos acá el cronolecto, ¿sí? El cronolecto es la variedad del lenguaje, dice, determinada por la edad del hablante. ¿Sí? Entonces, tenemos un cronolecto que puede ser infantil, que puede ser adolescente, o adulto y anciano también nos dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no todos lo vamos a entender. Por ejemplo, ¿vieron cuando los chicos dicen ATR? Vos te quedás pensando, ¿qué es ATR, no? O cuando, no sé, cuando nosotros decimos una palabra y los chicos nos dicen, no sé, qué palabra tan antigua esa, qué paparulo. ¿Qué me querés decir con paparulo? Yo qué sé qué es, pero claro, ¿no? Tiene que ver con nuestra edad también. Hay términos adolescentes o infantiles que no los entendemos, ¿sí? Términos adultos. Pero bueno, esto tiene que ver con el cronolecto, ¿sí? Asocien la palabra crono al tiempo y ahí se van a acordar que el cronolecto puede ser, está relacionado con la edad, ¿sí? Que puede ser infantil, dijimos adolescente, adulto y anciano también, ¿sí? Porque aunque en adulto y anciano no hay mucha diferencia, porque nada, somos adultos, pero a la vez tenemos abuelos y entendemos lo que nos dicen, ¿no? Otra variedad lingüística, ¿sí? Es el dialecto. El dialecto es la variedad del lenguaje determinada por la ubicación geográfica. Esto tiene que ver con nuestro lugar de procedencia, ¿sí? Por ejemplo, si vengo de Entre Ríos, ¿sí? Vieron que le dicen, no sé si conocen gurí, guricito a los chicos, ¿sí? Por ahí si viene un entrerriano acá y los chicos le dice, fíjate el gurí. Y por ahí alguien lo mira y dice, ¿qué es gurí? Bueno, y yo, por ejemplo, que tengo familiares en Entre Ríos, sé que es. Pero por ahí otra persona desconoce este término, ¿sí? Entonces ahí ya no estamos condicionando en la comunicación, ¿sí? Que bueno, gurí significa chico, nene, pibe. También en México vieron que dicen a los chicos le dicen chavo, ¿sí? Chavito. Eso tiene que ver también con, bueno, que al personaje al Chavo del 8 le pusieron el Chavo del 8, sería el chico, el nene del 8, ¿sí? Entonces esto es el dialecto, ¿sí? De cada lugar, propio de cada región, propio de cada país. En nuestro caso, tenemos un dialecto propio de cada provincia, ¿sí? Puede ser también rural o urbano. Vieron que acá en Capital no se habla igual que en la provincia, ¿sí? Que en el interior, que le dicen los chicos, los pibes, y allá en el interior dicen los changos, ¿no? En Santiago no me acuerdo dónde era que dicen los changos, los gurises, ¿sí? Pero tenemos otra variedad lingüística que es el sociolecto, ¿sí? Que está determinada por los factores sociales, tales como el género al que pertenece el hablante, ¿sí? Y está dividido masculino, femenino, profesional, no profesional, popular, no popular. El sociolecto, entonces, recuerden que está determinada por los factores sociales. Por ejemplo, en química, si escuchamos a un profesor de química hablar de términos, no sé, la química del carbono, probablemente no entendamos qué nos quiera decir, porque no tenemos el empleo de su lenguaje técnico, ¿sí? Así como también, por ejemplo, el masculino, vieron que le dicen, no sé, alcanzame la llave cruz. Por ahí si es una mujer, con esto no estoy condicionando a las mujeres ni mucho menos, solamente que es un ejemplo, ¿sí? Y dice, ¿qué es eso? Claro, porque los varones ya están más familiarizados con las herramientas y esas cosas. Por ahí la mujer, al no estar en contacto, ¿sí? Muchas veces sí, no digamos, no, es un ejemplo, ¿sí? De vuelta, lo repito que es un ejemplo. Por ahí, al no estar familiarizada, ¿sí? Con las herramientas del hogar, de lo que tienen que ver, ¿sí? Que está marcado como masculino, pero no es así. Probablemente sí se produzca este desentendimiento en el circuito de la comunicación, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con los condicionamientos sociales en el sociolecto, ¿sí? Entonces, dijimos que tenemos cronolecto, dialecto y sociolecto, son variedades lingüísticas que condicionan el circuito de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿vieron que yo al principio les nombré el idiolecto? ¿Sí? Que condicionaba. El idiolecto es la combinación de estos tres, del cronolecto, del dialecto y sociolecto, ¿sí? Porque cada persona tiene rasgos personales, ¿sí? Yo puedo emplear un término personal al hablar y puedo llegar a tener, no sé, un nivel culto, digamos, porque no lo tengo,
y tener mi propia forma de hablar porque yo quiero hablar así. Entonces es un idiolecto, ¿sí? Es algo propio mío que yo hablo así. Supongamos a alguien que le cueste pronunciar la R, o que no, o vieron que hay gente que habla con la Z también. Bueno, esos son idiolectos, ¿sí? Son condicionados propios de cada uno, condicionantes propios de cada persona, ¿sí? Entonces, ahora les voy a proponer una breve actividad, como siempre, ¿sí? Si no se entiende, me dicen en el grupo. Si no, vuelven a mirar el video cuantas veces sea necesario. La idea es que estén del otro lado, ¿sí? Entonces les propongo unas breves, vieron que son breves también las preguntas, no son nada de otro mundo, ¿sí? ¿Cuál es tu dialecto? Entonces, al decirme cuál es tu dialecto, se van a fijar acá en el cuadrito que es un dialecto, van a volver a repasar, ¿sí? Es la variedad determinada por la ubicación geográfica. Entonces, bueno, yo nací en Entre Ríos, yo nací en San Juan, puedo nacer en otro país, entonces van a poner cuál es su dialecto, ¿sí? ¿Cuál es tu sociolecto? Entonces, ahí no me acuerdo, por ejemplo, ustedes no se acuerdan qué es un sociolecto, vuelvo al cuadro de vuelta, ¿y qué era el sociolecto? A ver, era lo que estaba condicionado por los factores sociales. Entonces, ¿cuál es mi sociolecto? ¿Masculino, femenino? ¿Sí? ¿Profesional, no profesional? ¿Qué soy? ¿Sí? ¿Popular, no popular? ¿Y cuál es tu cronolecto? Les pregunto, entonces, van de vuelta acá, se fijan qué es cronolecto y me dicen cuál es su cronolecto, que va a estar condicionado por la edad que ustedes tienen, ¿sí? Después, a lo último, les propongo una historieta, ¿sí? Que la tienen que observar atentamente y decirme a qué variedad lingüística corresponde ese diálogo y por qué. ¿Sí? Si influye en ese diálogo el cronolecto, el sociolecto, ¿sí? El idiolecto, el dialecto. Entonces, para hacer eso van a mirar cuántas veces sea necesario el video, van a volver al documento, ¿sí? Estos conceptos tienen que quedar. No son difíciles de entender, vieron que nos damos cuenta que es cada cosa, pero hay que ponerlo en práctica. Ahora, después vamos a ver por qué, para qué quiero ver el circuito de la comunicación, me van a decir. Vamos a meternos en terrenos más amplios, ¿sí? Vamos a ver textos literarios, vamos a tratar de ver todo lo que podamos en este tiempo que nos queda, porque empezamos las clases tarde, ¿sí? Entonces, bueno, ya les había dicho yo que las clases consistían no solamente en dar el presente, sino en hacer las actividades clase a clase. Si no puedo hacerla en esa clase, para la clase siguiente ya tiene que estar, ¿sí? Porque es la forma que yo evalúo y la forma que yo sé que no estoy dando una clase al PEP, de que me están escuchando, que están del otro lado, que están interesados en las clases, ¿sí? Vamos entonces con esta actividad. Vieron que tampoco trato de hacerlo muy extenso porque tampoco los quiero confundir. Me gustaría mucho estar en el aula, que entendamos, en el aula, bueno, la capilla, en los salones de la capilla, que entiendan, que me puedan preguntar cara a cara, ¿sí? Yo no tengo problema de hacer las clases por Zoom, todo depende de ustedes. Entonces, bueno, espero la respuesta, espero esta actividad, y bueno, sabemos que, como siempre, estamos ahí en WhatsApp hasta que termina nuestra hora de clase.